Bien, el problema 9.10 nos dice determinar el área y el centroide de la figura. Esta es la figura que nos plantea el problema y como vemos podemos notar que estamos en el primer cuadrante de un plano cartesiano con sus respectivos ejes x y y, en el cual tenemos la siguiente figura que está descrita por una función. Esa función evidentemente hace que nuestra figura no sea ordinaria y por lo tanto tengamos que hacer uso de las integrales para obtener el área de la misma y las coordenadas del centroide. ¿Cuáles son esas integrales? Pues bien, para las coordenadas de un centroide están determinadas por la integral de la coordenada del eje x diferencial de área entre la integral del diferencial de área y lo mismo para la coordenada y. Bien, estas son las integrales. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué significa esta x y esta y? Bueno, estas son las coordenadas del centroide de un medio. ¿Pero quién es ese medio? Bueno, en este caso, yo me adelanté un poquito en el problema y como podemos notar, ese elemento, para este caso, nos conviene usar un rectángulo. Este rectángulo va a ser muy chiquito. Es decir, si de aquí a aquí está representado por x, que bueno, son 3 pies, si tomamos una pequeña parte, la representamos en matemáticas evidentemente como un diferencial, en este caso de x. Bien, al tener este diferencial de x, que es esta pequeña porción, también podemos sacar de este elemento su posición, por así decirlo. En teoría debería estar centrado, ¿no? Porque es lo que nos pide el problema, ubicar el punto medio de la figura, pero como este elemento B puede estar ligeramente hacia este lado respecto al centro de x o hacia el otro lado, no lo sabemos. Entonces por eso le asignamos esta x, porque va a ser variable. Bien, entonces ya analizando este elemento, por así decirlo, que es la clave para resolver este problema, ahora sí ya podemos encontrar las coordenadas. Bien, para ello nada más hay que sustituir, que es muy sencillo, aplicamos la integral de esa coordenada. Como bien dijimos que va a ser variable, pues va a ser x por el diferencial de área. ¿Qué área? Pues el área de ese mismo elemento. El área pues, de un rectángulo sabemos que es base por altura. Entonces es la multiplicación del diferencial de x por la altura. ¿Qué altura? La altura está descrita por y, pero esa y sabemos que está igualada en términos de x. Entonces, como el diferencial de, bueno, sería el diferencial de x por y. Y por el diferencial de área, que es esto. Diferencial de x por y. Evidentemente la integral está en términos de x, entonces nos conviene dejarla expresada en x. Entonces para ello, si sabemos que y equivale a x cúbica sobre 9, pues nada más hay que sustituirlo. X por 1 de x cúbica, diferencial de x. Realizamos el álgebra correspondiente. Sacamos las constantes. Y ahora, antes de realizar la integral, es importante determinar los límites de integración. En este caso, como estamos hablando del diferencial de x, es decir, va desde aquí hasta acá. Entonces, va de 0 a 3 pies, pero no vamos a poner las unidades sino hasta que hayamos realizado el cálculo. Entonces, realizamos la integral.
Ahora, como tenemos en el límite de integración un 0, lo vamos a anular, por así decirlo, porque no tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido, pero para simplificar los pasos, entonces sustituimos nada más. Para aquellos que no se hayan dado cuenta de esto, pues sabemos que esto es 0. ¿Sí? Por esa razón no vamos a ocupar, nada más lo vamos a hacer con el primer límite de integración. Igual con el caso de abajo. Desarrollamos. Aplicamos la regla del sándwich. Simplificamos en la medida que se pueda. Simplificamos y tenemos el siguiente resultado. Lo vamos a dejar en decimales porque así está propuesto en mi problema, y tenemos que es 2.4, pero serían pies en este caso, al estar hablando de las mismas unidades. Por lo tanto, la coordenada del centroide en X es igual a 2.4 pies. Bien, para calcular la coordenada Y del centroide de la figura, únicamente vamos a proceder a analizar el elemento, en este caso con Y. ¿Qué tenemos? Tenemos que este punto en Y es la mitad de la altura de Y, es decir que Y con el gorrito equivale a Y medios. Conociendo esto, ya únicamente queda sustituir en la fórmula y realizar las operaciones, como hicimos en el caso de X gorrito, por así decirlo. Entonces ya nada más sustituimos, tenemos la integral, ya sabemos que equivale a Y medios, por el diferencial de área. El diferencial de área ya lo conocemos, que es el diferencial de X por Y, ¿verdad? Abajo sustituimos. Ahora, como está en términos de X el diferencial, nos conviene dejar, bueno, debemos cambiar estas Y por X, ya sabemos la equivalencia, únicamente sustituimos. Realizamos el álgebra correspondiente. Ahora, antes de realizar la integral, volvemos a ver los límites de integración, es decir, desde aquí hasta esta parte, que equivale de 0 a 3 pies. Entonces, los límites de integración nos van desde 0 hasta 3. Igual forma pies, pero en este caso no los vamos a ocupar. Entonces, realizando los debidos cálculos, nos quedaría 1 sobre 162. La integral de x a la 6 pues es x a la 7 sobre 7 con los límites. Abajo tenemos un noveno, x a la cuarta sobre 4. Esto está multiplicando.
de 3. Entonces tenemos que esto equivale a 3 a la 7 sobre 1134 sobre 3 a la 4 de 36. Hacemos la ley del sándwich y nos queda tenemos que es igual a 6 séptimos. Lo vamos a dejar en decimales como nos viene el problema y tenemos que es igual a 0.8571 pies. Por lo tanto, la coordenada en el centroide en Y es igual a 0.85 pies. Y por último, para calcular el área, pues sabemos que la integral es el área bajo la curva, entonces únicamente queda hacer la integral que va desde 0 hasta donde termina la figura, ¿no? En este caso, pues f de x, ¿quién es? Pues es y, nuestra función, y únicamente queda sustituirla en términos de x porque el diferencial es respecto a x, entonces tenemos que el área es igual a la integral de 1 sobre 9 de x cúbica por el diferencial de x. Sacamos las constantes, aplicamos los límites de integración que van de 0 a 3 antes de resolver la integral. Ahora sí, ya podemos resolverla. X a la cuarta sobre cuarta, aplicando por los límites de integración. Sustituimos esos límites. Esto lo podemos simplificar, tenemos 9 cuartos y bueno, en decimales como 2.25. Ahora sí podemos aplicar las unidades y tenemos que el área de la figura es igual a 2.25 pies cuadrados.